Buenas noches, mis amados hermanos. Les habla el hermano Elvis Padilla. Que el Dios misericordioso y benevolente les bendiga en gran manera en esta hora. Sean todos bienvenidos a la Escuela Dominical de Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Recuerda, todos los viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Mis hermanos, Dios nos ha permitido este espacio para que crezcamos en integridad y sabiduría, para que tú y yo persigamos los valores que esta sociedad ha perdido. Ese es el título del libro que estamos estudiando, escrito por el pastor Miguel Núñez. Mi amado, hoy vamos a empezar el capítulo 7. Sí, así como escuchaste bien, vamos ya por el séptimo capítulo. Dios nos ha permitido este espacio, mi amado, para que tú y yo crezcamos. Crezcamos en su integridad, crezcamos en su sabiduría, para que tú y yo realmente hagamos las cosas como Él nos ha mandado, para que lleguemos a la estatura de su Hijo. Por eso te invito a que en este momento tengas tu corazón dispuesto, humilde, sencillo y agradable a Dios. Vamos a orar. Te invito para que pongamos este espacio en las manos de Dios. Amantísimo Dios, en esta hora te pido, Padre, para que seas tú manteniéndonos a todos en un mismo sentir, unánimes en armonía. Pido, buen Dios, para que los corazones que están escuchando esta enseñanza, Señor, estén completamente abiertos a tu palabra, completamente asertivos, Dios amado, para que cada uno de nosotros, Dios, pueda presentar su corazón sensible a tu voz. Pido, Señor, para que seas tú también ayudándonos a crecer en integridad y en sabiduría. Ayúdanos a accionar tu palabra día tras día. Que no sea una palabra más, que no sea un espacio más, sino que todos los días, Señor, podamos aprender tu palabra y la podemos poner en obra. Te damos la honra y la gloria porque son tuyas y tú te las mereces. Amén. Alguna vez unos hermanos tenían una conversación sobre las nuevas traducciones de la Biblia y uno de ellos expresó: ¿saben algo? A mí me gusta más la traducción de mi madre. Luego los demás, sorprendidos y sarcásticos, dijeron: no sabíamos que tu madre era una erudita experta en traducción. Cuéntanos, ¿cómo traduce ella la Biblia? Pues verán, ella traduce la Biblia en el vivir cotidiano, ya sea a solas o acompañada, por lo que hubo un gran silencio en la sala. Interesante, ¿cierto? El título del capítulo es Mi carácter determina mi integridad. Te invito a que vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 15, versículo 1 al 5, el cual dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque sean ellos perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Interesante, pero en pocas palabras es: el carácter es lo que tú y yo somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. Dicho por D.L. Moody. La Real Academia de la Lengua Española define el carácter como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, que las distingue en su modo de ser y de obrar de las demás. En esta definición puramente secular, la palabra carácter no tiene ninguna connotación de bueno o de malo. Solo se refiere a un conjunto de cualidades propias de una persona. De esta manera, el carácter puede ser santo o profano, puede agradarle a Dios. Pero ahora bien, en el contexto del tema que estamos tratando hoy, el término tiene una connotación positiva y, para decirlo de manera sencilla, representa la esencia de nuestro ser, de lo que tú y yo somos. Recuerda que el carácter no se hereda, el temperamento es el que se hereda. Cuando hablamos de que el individuo necesita desarrollar su carácter, nos estaremos refiriendo a que él necesita desarrollar la santidad en aquellas cosas que representan lo que él es. Por eso hoy estamos hablando en uno de nuestros puntos: el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad, cuando nadie nos está mirando. Si nos vamos al libro de Proverbios, en el versículo 19 del capítulo 27, dice: así como el rostro refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Entonces, el carácter tiene mucho que ver con eso que somos cuando nadie nos ve, y se diferencia de la reputación
en que es más que la manera en que la gente nos percibe, pero que no siempre representa lo que en verdad tú y yo somos. Muchas veces en la calle somos una cosa, pero a solas, en secreto, somos otra. ¿Sabes? Lo que tú eres determina lo que tú piensas. Lo que pensamos puede ser bueno, puede ser malo, pecaminoso o santo, revela lo que en esencia somos. Te invito a que vayamos a Proverbios 23:17, el cual dice, pues como piensa dentro de sí, así es. ¿Tú quieres saber bien quién eres en realidad? No mires tanto tus obras, no mires tus acciones, más bien medite en las cosas que usted piensa a diario. Determina qué pensamientos ocupan tu mente cuando estás a sola, en tu casa o en otra ciudad o en otro país, donde nadie te conoce, donde nadie quizás puede juzgar. Cuando vas manejando, cuando vas en el autobús, cuando estás en un bosque, cuando estás en un lugar donde nadie quizás pueda siquiera escucharte. Cuando estás pasando una situación o unas circunstancias difíciles, cuando piensas en tu prójimo, ¿qué estás pensando? En realidad, eso es lo que tú eres. Esa forma de pensamiento revela mucho acerca de quién eres, de lo que hay en tu interior. Como vimos en Proverbio, en el capítulo 23, versículo 7, pues como piensa dentro de sí así es. Entonces, esta es una forma práctica de saber quiénes somos. Recuerda que aún el mismo salmista le decía al Señor, Señor, aún muéstrame los pecados que para mí son ocultos. Solo tenemos que analizar qué cosas han ocupado en nuestra mente en los últimos días o en los últimos meses, y eso nos dará una idea de quiénes en realidad somos en nuestro interior. Como pensamos, también actuamos. En el Salmo 119:59, el salmista nos dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio. Es decir, él se detuvo a pensar en la forma en que venía caminando y se dio cuenta de que tenía que volverse a Dios. Las personas regularmente convierten en vivencia su manera de pensar. Ahora bien, si aquello que somos determina la forma en que pensamos y al final la manera como pensamos va a influir en nuestro accionar, esto implica entonces que para poder cambiar lo que somos necesitamos primero cambiar la forma en que pensamos y actuamos. Lastimosamente, lo que frecuentemente hacemos es tratar de cambiar nuestras acciones, nuestras maneras de obrar, en vez de cambiar lo que somos, es decir, nuestro verdadero yo. Por ejemplo, si yo soy una persona que habla de tiempo, que habla de más, en pocas palabras, soy muy comunicativa, entiéndase la referencia, quizás yo trate entonces de aprender a morderme la lengua y quedarme callado peleando conmigo mismo. Pero eso no me cambia, eso no elimina mi vida de pecado, ni me hace más íntegro, pues sigo pensando de la misma manera. Lo único que estoy haciendo es que me lo estoy guardando para mí y no lo estoy expresando. Eso no evita que yo realmente muestre mi pecado, no evita que el otro conozca mi pecado y se dé cuenta en realidad de quién soy. Pero Dios, recuerda, Él no juzga lo externo. En este caso, nuestras palabras, sino lo que hay dentro de mi corazón. Nuestro mayor problema, ¿saben dónde radica, mis amados hermanos? En que nos dedicamos a gastar una enorme cantidad de energía tratando de controlar nuestras maneras de hacer las cosas, de accionar, de obrar, sin cambiar el corazón, sin renovar nuestra manera de pensar, cuando es allí en realidad en donde se encuentra la raíz del problema. Y esto me recuerda a lo que dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto está en consonancia con lo que dice el apóstol Pablo cuando nos exhorta en Filipenses 4:8. Él nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en esto meditad. Esto es lo que Dios nos instruye a través de su palabra.
Pero la realidad es que resulta muy difícil meditar en estas cosas si lo que somos en nuestro interior primero no ha sido cambiado. De este modo, la única forma en que este tipo de pensamientos puros, justos, honestos, amables, honorables, fluyan de manera natural en una persona, en su mente y en su corazón, aquello donde está la esencia de nuestro ser, haya sido renovado primeramente. Solo cuando se produce ese cambio, entonces meditar en estas cosas puras no nos resulta tan pesado. Es lo que le pasa al creyente cuando ha sido renovado en su manera de pensar y actuar. Estos pensamientos, estas ordenanzas del Señor no son gravosas, como dice Primera de Juan 5:3. ¿Y saben por qué no son gravosas? La razón por la que esos mandamientos a veces se nos resulta gravoso es porque estamos tratando de ensillar un caballo que no ha sido domado primeramente. ¿Sí ven el punto? Pero una vez que él ha sido domado, es decir, ha sido transformado, entonces, como efecto natural, el individuo va a querer ser, pensar y actuar conforme a la ley de su Señor, por inercia. Mi amado, en este momento, en este espacio, quiero invitarte a que te conozcas. Recuerda que lo que eres determina lo que piensas, y como piensas, así actúas. Vamos a domar ese caballo. Toma una hoja de papel, bloc blanca y sin raya. Realiza una gráfica circular o de anillo. Luego, coloca en porción los porcentajes de tus pensamientos más cotidianos y luego reflexiona en ellos. Y ya que estamos en la parte práctica de la temática, es decir, hacer el inventario, te invito a que reflexiones por un momento. ¿Será que cuando tú te subes a un avión, piensas en el carácter moral del piloto? ¿Acaso piensas en su vida personal o de cómo filtra sus decisiones? ¿Cierto que no? Solo importa que sea capaz de despegar y aterrizar, ¿verdad? Bueno, así mismo pasa con los líderes de hoy en día. No nos importa su vida personal y su carácter moral. Solo nos importa que sean capaces de realizar un buen programa de gobierno. Esto es lo que conduce a las personas a una bancarrota ética y moral. Es importante, mi amado hermano, que tú y yo tengamos en cuenta que cada individuo logre identificar cuáles son esas cualidades propias de su hombre interior que le dan forma a su vida exterior, de manera que él pueda conocer qué clase de persona es y poder hacer así los cambios necesarios. Una de las maneras que podemos llegar a conocernos bien, ¿saben cuál? Cuando nos enfrentamos a las crisis. Es nuestra manera de responder ante las crisis. Y hay que sí les puedo dar testimonio. Casualmente hace 3 meses sufrí una situación bastante incómoda, es decir, un tiempo de crisis que pudo revelar mi carácter. Pude conocer quién era yo en esencia. Y créanme que fue triste verte en el espejo y poder decir, sí, ese eres tú. Pero es bueno porque puedes tratarlo. Si tienes la madurez necesaria, lo puedes tratar. Eso es lo que el Señor nos permite vivir. Pero todo esto me recuerda a lo que dice John Maxwell. Él dice, la forma como un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La adversidad es una bifurcación que fuerza a la persona a escoger entre dos caminos. Un camino está el carácter, en otro camino está la transigencia. Cada vez que eliges el carácter, te haces más fuerte, aun si esta elección trae consecuencias negativas. Piensa por un momento, ¿cómo enfrentaste la última crisis que pasaste? Por esa crisis que atravesaste no hace mucho. Su reacción revela mucho sobre cómo y quién es usted en verdad. Porque si hay algo que en la crisis permite es descubrir quiénes somos. Nadie, ni tú ni yo, ha atravesado una crisis mayor que la que atravesó nuestro Señor Jesucristo, cuando fue expuesto en la cruz del Calvario, clavado y abandonado por el Padre. He allí a nuestro Salvador en su peor momento. Sin embargo, ¿cuál fue su respuesta a esa crisis? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, mi hermano. La cruz fue la revelación del carácter santo en su máxima expresión. Fue la revelación de ese carácter santo en despliegue, en una exhibición total de lo que Él es. Cada bifurcación de la vida nos da la oportunidad de decidir
entre honrar la imagen de Dios en nuestro interior o consentir con aquello que sabemos que es incorrecto. Cada vez que usted coge correctamente ha tomado una decisión que contribuirá en forma a eso de lo que venimos hablando a lo largo de todo este capítulo. Nuestro hombre interior. La intención es formar a nuestro hombre interior y a la vez se va alejando de todo aquello que no es justo ni verdadero. Esa es la mejor manera de hacer un buen uso de la crisis, porque tú y yo necesitamos ejercitar nuestro carácter, pues ello determinará el grado de resistencia ante las tentaciones que van a sobrevenir en tiempos futuros, en tiempos de crisis. Una de las observaciones acerca de la generación actual es que no hay en ella fortaleza de carácter. Saben, algunos pensadores sostienen que si la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos en el 1929 ocurriría hoy en día, esta generación se caería a pedazos, se desplomaría por completo, porque no tiene la fortaleza que tuvo aquella generación para enfrentar la crisis. Esta generación está muy cómoda. ¿O qué pasaría si nosotros sufriéramos las persecuciones que sufrió la iglesia primitiva? ¿Qué pasaría si la iglesia posmoderna en Occidente tuviera las mismas condiciones que sufrió la iglesia primitiva? Oh, mi amado, definitivamente nos desplomarían. Porque para nosotros incomodidad significa que el servicio sea hasta las 2 o hasta la 1 o hasta las 12, porque a esa hora hace sol, porque el domingo es mi día de descanso, porque no hay aire acondicionado. Esas son las incomodidades, y aún esas incomodidades parece que nos hacen óbices, ¿saben? Mientras que las generaciones anteriores sufrieron grandes persecuciones, para esta generación una incomodidad es que el servicio que les toca asistir sea a determinada hora. Realmente, este tipo de personas no pueden soportar una crisis económica, social y emocional realmente significativa. Una como la del 1929 que sufrió Estados Unidos en la Gran Depresión, pues no tienen cómo sostenerse en medio de ella. Y esto es el resultado de la manera en que han escogido vivir. Pero ¿sabes algo? El carácter determina lo que eres determina lo que ves, y lo que ves determina lo que haces. Desde la cruz, Cristo pudo haber visto enemigos en necesidades de destrucción. Esas personas que lo crucificaron. Pero ¿saben qué pasó? Él en su lugar vio pecadores que necesitaban su perdón. Porque lo que eres determina lo que ves. Como ya dijimos anteriormente, aquello que hacemos revela quiénes somos. Por eso es necesario que el carácter sea formado de manera apropiada, pues su debilidad es la razón por la que muchos caen con tanta facilidad. Examina bien tu vida. ¿Será que puedes determinar algún momento cuando de manera intencional decidas formar tu carácter? ¿Sabes algo? No, porque este se va formando a lo largo de tu vida, pero no de manera axiomática. Vivo más años y por tanto soy una persona más justa, o más piadosa, o más santa, o más estable. No, mi amado. Tengo 20, 30 años en la iglesia, por eso soy más maduro. No, mi amado. ¿Sabes algo? Envejecer es una obligación. Madurar es una opción. Tú decides si la tomas. Al nacer de nuevo, Dios nos otorga dones por medio del Espíritu Santo. Pero no sucede así con el carácter. El carácter necesita ser forjado a través del proceso de santificación progresiva. Por eso necesitamos los medios de gracia. Esto que estamos haciendo hoy, estudiar la palabra, es un medio de gracia que va a permitir que tu carácter se forje según la imagen de Dios. Recuerda, estás informando a tu conciencia de que eso que tú sacaste en un momento dado, un momento fuera de control, eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. Pero en este momento estás a tiempo para crecer, tomar esa situación y revertir el proceso, someterse a la poderosa mano del Señor, buscar la transformación y la renovación de tu mente,
para cuando vengan los tiempos de crisis, mi amado hermano, estés fortalecido y nada te pueda destruir, nada te pueda hacer caer. Por eso te invito a que hagas un inventario de tu vida y que te preguntes algo. ¿Dónde estás hoy en términos de tu familia, en términos de tu profesión y en términos de tu desarrollo? Esa pregunta es importante porque no podemos llevar a nuestras vidas a donde nosotros no hemos llegado en términos de lo que verdaderamente somos. No podemos llevar nuestra profesión a una empresa a donde nuestro carácter no está. Lo mismo aplica a nuestras familias o a nuestros ministerios o a nuestra predicación. En el caso de los líderes o de las personas que Dios ha puesto para mentorear o para pastorear. Un buen sermón no es solo una buena técnica de exégesis o simple homilética. Un buen sermón está relacionado con un buen carácter y con un estilo de vida santo. El alcance de nuestro liderazgo estará determinado por la fortaleza o la debilidad de dicho carácter. Nadie ha seguido a un hombre muerto como fue seguido Jesús. Nadie en la historia lo ha hecho así. Pero nadie ha tenido la fortaleza ni la santidad de vida que tuvo el Maestro para inspirar a gentes que aún 2000 años después siguen creyendo en él. Me parece interesante una reflexión de Napoleón sobre esa realidad de Jesucristo. Napoleón, un día conversando con su general, el francés Charles Tristan, marqués de Montalot, le hizo esta pregunta: ¿quién fue Jesucristo? El marqués no quiso responder. Entonces Napoleón procedió y dijo: yo te lo diré. Sabes, Alejandro, César, Carlos Magno y yo hemos fundado grandes imperios, pero nuestros principios fueron que estos imperios se fundaran a la fuerza. Solo Jesús, escucha bien, solo Jesús fundó su imperio basado en el amor, y hasta este día millones morirían por él. Creo que entiendo algo de la naturaleza humana, y yo te digo que todos estos fueron hombres y yo soy un hombre. Jesucristo era más que un hombre. Yo he inspirado multitudes con una devoción tan entusiasta que le habían muerto por mí. Pero para esto era necesario que yo estuviera visiblemente presente con la influencia eléctrica de mis miradas, mis palabras, mi voz. ¿Quién se preocupa por mí ahora que estoy retirado de las escenas activas de la vida y de la presencia de los hombres? ¿Quién moriría por mí ahora? Solo Cristo, a través del abismo de 18 siglos, hace una demanda que está más allá de todas. Pide más de lo que un padre puede exigir de su hijo, o una esposa de su cónyuge, o un hombre de su hermano. Él pide el corazón humano. ¿Y sabes algo? Lo tendrá por completo para él. Él exige sin condiciones y al instante se concede su demanda. Maravilloso. Desafiando el tiempo y el espacio. El alma del hombre con todos sus poderes y facultades se convierte en una anexión al imperio de Cristo. ¿Entiendes, Marqués? Este fenómeno es inexplicable. Está totalmente fuera del alcance de los poderes creativos del hombre. El tiempo, el gran destructor, es imponente para extinguir esta llama sagrada. Esto es lo que más me choca. Esto es lo que más me demuestra de manera evidente que Jesucristo, ¿sabes qué? Realmente es Dios. Mis hermanos, como vemos, lo que la persona verdaderamente es determina el seguimiento que otros darán o no al líder, aún después de su muerte. Para reflexionar, quiero, mi hermano, que tengas en cuenta lo siguiente. Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros pensamientos, en vuestros caminos. Yo los cambio a pensamientos. Cultiva un pensamiento y cosecharás un hábito. Cultiva un hábito y cosecharás un carácter. Cultiva un carácter y cosechas un destino. Mi amado, esa es mi invitación para este día. Que seas tú pensando bien en tu vida. Medita
Sométete a la mano poderosa de Dios. Transforma tu vida por medio de la renovación de tu entendimiento. Mi amado, te invito a que reflexiones en esta palabra y que el Señor sea bendiciendo tu vida. Oremos y démosle gracias a Dios. Amado Dios, una vez gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido pertinente en nuestras vidas. Porque has sido, Dios mío, tú quien nos has hablado. Permítenos que tu palabra sea verdad y sea vida. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, mi amado, y que nos podamos ver en otra próxima ocasión.